Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un webinar más de Carracci Online, Conectamos con tus emociones. Esperamos que todos estén bien en casa y que puedan disfrutar de este webinar. El tema de hoy es fibromialgia, vivir con dolor, y para esto nos va a acompañar el doctor José Moreno. Antes de que él pase, les voy a platicar un poquito de él. Él es médico egresado de la UNAM, es reumatólogo clínico, con doctorado en inmunología. Él fue director de investigación en el Hospital Juárez y fue jefe de unidades de investigación de enfermedades autoinmunes en el Hospital Siglo XXI. Entonces, pues le damos la bienvenida al doctor. Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y estoy aquí para tratar de hablar de este problema que es tan común y que es un problema que afecta a las vidas de muchas personas. La fibromialgia es un padecimiento que a través de los años ha ido cambiando en la percepción no solo de la gente, sino de los médicos, de los investigadores. Tanto así que fue en 1990 cuando finalmente se le dio un nombre como enfermedad. Antes de eso se hablaba de reumatismo psicogénico, se hablaba de dolores inespecíficos, etcétera, etcétera. Bueno, la fibromialgia es un problema que afecta predominantemente a mujeres. Alrededor de uno de cada 10 pacientes es hombre. De esta manera vemos que es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres y que afecta además a las mujeres en edades productivas de la vida, después de los 20, 25 años y hasta antes de la menopausia, un poquito después de la menopausia, y que ha sido muy difícil definirla por un lado y además, en consecuencia, encontrar tratamientos adecuados para ella. En 1990 se juntó un panel de expertos del Colegio Mexicano de Reumatología y definió una serie de criterios para denominar lo que llamaron entonces fibromialgia. Y la fibromialgia es un grupo de síntomas que contienen predominantemente dolor músculo-esquelético generalizado. El dolor localizado, por ejemplo, si me duele nada más un brazo, eso no es fibromialgia. El dolor tiene que estar presente en prácticamente todo el cuerpo: cuello, hombros, brazos, espalda, piernas, muslos, glúteos, etc. Y lo que definieron ellos es que en estos sitios había puntos que a la presión de si había dolor, esto era un punto positivo. Perdón, que está sonando mi celular. Sí, perdón, es que me están trabajando en la casa y me están llamando seguramente. Ojalá no me vuelvan a llamar. Bueno, entonces, y que no me distraigan otra vez de lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, estos síntomas que se presentaban generalmente, como digo, no siempre en mujeres, y que no se asociaban con ninguna otra enfermedad. Perdón, voy a tener que responder, no sé si me puede nada más bloquear el sonido. No se preocupe. Sí, gracias. Sí, no se preocupe. Igual y mientras podemos silenciar el micrófono del doctor y aprovechar para... ahorita que el doctor nos está explicando un poco sobre la fibromialgia, vamos a ir entendiendo un poco más sobre esto, pero les queremos hacer la pregunta al público si ustedes están diagnosticados con fibromialgia o conocen algún familiar que padezca fibromialgia y que nos cuenten un poquito sobre su experiencia. Al final de las preguntas que yo le haga al doctor, vamos a poder platicar sobre las preguntas que ustedes nos hagan. Entonces aprovechen para hablar de su experiencia, sobre las dudas que tienen, porque
justo esta enfermedad, más adelante va a platicar el doctor, pues es muy complicada de entender. Entonces, todas las dudas que tengan, aprovechen que tenemos aquí al doctor para que nos explique todo. Y bueno, veo que ya terminó el doctor, ¿verdad? Terminé, era un pedido de Amazon que me estaban buscando, pero les dije que no es el momento adecuado. Bueno, entonces estaba yo en que la fibromialgia ha sido un problema de difícil definición y por lo tanto de tratamiento muy difícil. Un problema incluso en relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque la fibromialgia son síntomas, sobre todo dolor y síntomas generalizados que pueden ser desde angustia, desde dolor abdominal, no poder dormir, etcétera, etcétera. Estoy diciendo unos cuantos. Y todo esto aunado a que por más estudios que pida uno de laboratorio, de rayos X, de patología, nunca encuentra uno nada, ¿sí? Entonces, todos los síntomas que el médico tiene que corroborarlos. Y por lo tanto, era un problema, ¿sí? Si yo no tengo una manera de demostrar que lo que el paciente me dice está evidente en algo físico, que es una prueba de laboratorio o de patología, es muy difícil justificar, por ejemplo, en el Seguro Social una incapacidad, ¿sí? Por decir algo. Entonces, esto hizo que tardara muchísimos años en definirse el problema de fibromialgia. Bueno, entonces vuelvo a 1990, se definió como un problema de dolor y que si se corroboraba a la exploración por el médico, por medio de en ciertos puntos en los sitios que mencioné, se diagnosticaba como fibromialgia, siempre y cuando no existiera una enfermedad de fondo que pudiera explicar los síntomas. Esa era la definición. En el año de 2010 se revisaron estos criterios y se quitó la necesidad de tener que presionar para corroborar el dolor. Simplemente con que el paciente lo narre es suficiente para que uno lo describa como fibromialgia. Entonces, fibromialgia es la suma de dolor generalizado en 7 puntos del cuerpo, que son el cuello, los hombros, los brazos, los antebrazos, la espalda, los glúteos, las piernas, los muslos, para decirlo así en forma breve, las escápulas, o sea, los omóplatos, en la parte de la espalda, detrás de los hombros, y si yo sumo un número suficiente de estos sitios, que son por lo menos 12, durante más de 3 meses, aunado a síntomas generalizados, que son los que mencionaba, irritación del colon, falta de sueño, angustia, y déjenme leerles unos más, porque es prácticamente todo lo que puede uno darle: diarrea, boca seca, comezón, sonidos, silbidos al respirar, náuseas, fatiga es muy importante, nerviosismo, pérdida o cambio en el gusto. Bueno, esto hay que tener cuidado, ¿no? Cambio en el gusto, he pasado con el COVID y fibromialgia. Entonces, bueno, eso es una parte de esto. Pero muy, muy, muy importantemente, todo esto, ¿sí? Son alrededor de 30 síntomas diferentes, problemas para orinar, etcétera, etcétera. Todo esto durante más de 3 meses sin evidencia de que hay otra enfermedad, ¿sí? Si tenemos otra enfermedad, podríamos, aunque no está oficialmente aceptado así, podríamos denominarlo como fibromialgia secundaria. Secundaria, que estos dolores nos están diciendo que hay un problema de fondo que en ese momento no podemos detectar y que eventualmente puede surgir. Pero eso no va a pasar si alguien tiene fibromialgia primaria. Hay estudios de laboratorio que me permiten decir casi con certeza que no hay nada de fondo, ¿sí? Que son estudios de sangre que me hablan de inflamación. Son 2, esencialmente: velocidad de sedimentación globular y el otro se llama proteína C reactiva.
No voy a entrar en mucho detalle qué es esto, porque sale a esto y además es un poquito sofisticado. Si quiere alguien de ustedes, si tiene algún poquito más de conocimiento, a la hora de las preguntas podemos ahondar en ello. Bueno, entonces la fibromialgia, una vez que se definió como enfermedad y que se vio que afecta predominantemente a mujeres, lo siguiente era encontrar un tratamiento adecuado para ella. Y el tratamiento es muy diferente de otras enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas generalmente las tratamos con medicamentos antiinflamatorios. Antiinflamatorios, por ejemplo, como el naproxeno, el ibuprofen, la indometacina, corticosteroides, cortisona, etcétera, etcétera. En la fibromialgia eso no funciona y además no es deseable usarlo. En la fibromialgia funcionan parcialmente los analgésicos, por ejemplo, paracetamol, acetaminofén, Tylenol o Tempra, lo mismo, todo eso. El tramadol, que es un analgésico derivado de los opioides, ¿sí? que está a la venta en las farmacias, pero además los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, la duloxetina ayuda mucho, y medicamentos que se utilizan para tratar las convulsiones, como la gabapentina y la pregabalina. Uno de ellos es el Lírica y el otro no recuerdo el nombre comercial, pero esos son los que ayudan a la fibromialgia. Okay. Oye, doctor, y perdón que lo interrumpa. Ahorita describe, bueno, toda esta serie de síntomas y por ahí mencionó las personas que también padecen por ahí trastornos como de, creo que dijo reuma, ¿no? Algo. Y yo quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿con qué otros padecimientos suele confundirse la fibromialgia? Puede confundirse con fases previas al desarrollo de artritis reumatoide, con fases previas al desarrollo de lupus eritematoso, y incluso casi cualquier enfermedad que cause fiebre o que tenga inflamación o incluso cáncer puede dar síntomas como estos. La gran diferencia es que si no encontramos alteraciones de laboratorio, podemos clasificarlo como fibromialgia y podemos estar prácticamente tranquilos de que no se va a desarrollar una de estas otras enfermedades. No estamos viendo síntomas preliminares que nos hablen de algo más grave, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Y a veces muchos pacientes quieren que uno les encuentre algo objetivo. Créanme que es mejor que no les encuentre nada objetivo. Es preferible tener algo que nos hace sentir mal, pero que no nos va a matar o que no nos va a causar algún problema grave, que tener algo que nos da síntomas y que si tenemos medicamentos para tratarlos, pero a lo que iba yo, lo más importante es el apoyo desde el punto de vista emocional, el apoyo médico-paciente, ¿sí? Que eso no existía cuando no podíamos definir la enfermedad, porque el médico se desesperaba que no podía diagnosticar algo. ¿Sí? Le duele a usted, pero yo no encuentro nada, ¿sí? Entonces, ¿qué le hago? Ese era un problema tremendo, ¿no? Entonces, el apoyo de la relación médico-paciente y en muchas ocasiones, y por eso estamos aquí con ustedes precisamente, con el apoyo psicológico, psiquiátrico, emocional, ¿sí? Entonces, y justo ahora mencionaba, bueno, con esto que menciona del apoyo, desde un abordaje como psiquiátrico o psicológico, mencionó los antidepresivos y yo pensaba, este antidepresivo es porque hay, a causa de la fibromialgia, depresión o porque este antidepresivo como tal ataca la fibromialgia. Es que la fibromialgia se presenta muy frecuentemente en individuos deprimidos o en individuos con angustia o con ansiedad. ¿Sí? Entonces, el dar estos tratamientos ayudan a controlar el origen que da lugar a la enfermedad, pero por otro lado, la misma enfermedad, como no logran los pacientes mejorar, se deprimen. Entonces, se vuelve un círculo
un círculo Es que no cierto. puede uno controlar, ¿sí? Entonces, Ujú, con esto le pone uno un alto en una parte de este ciclo y ujú. busca uno controlar y evitar que se caiga en depresión, y por caerse en más depresión hay más fibromialgia y tenemos un círculo que no podemos controlar, ¿no? Ok, Entonces, ok. sí. Y también por ahí comentó que uno de los sectores de la población que más se ve afectado por este trastorno son las mujeres. Sí. Eh, ¿Hay algún estudio que explique un poquito por qué, o sea, qué se debe? No hay nada que explique por qué. Ok. Sin embargo, tenemos que entender un poquito las diferencias entre mujeres y hombres, que no necesariamente son diferencias biológicas, muchas pueden ser culturales. Ok. Sí, la percepción del dolor. La mujer no tiene problema en llorar cuando le duele algo. El Mm, hombre, desde niño, le enseñan a no llorar, ujú, a aguantarse ujú, cuando le duele algo, a ignorar el dolor. ¿Sí? ok. Eso hace que probablemente muchos hombres que tienen síntomas no los concienticen, o si los concientizan, no se atrevan a decirlo, porque los va a hacer sentir como alguien que no es adecuado a su género, ¿sí? Mm, En cambio, la ujú, mujer no tiene ese problema, se puede expresar libremente en ese sentido de dolor, ¿sí? Ese es uno. El otro es que, como sabemos que es más frecuente en mujeres, los médicos mismos pueden ignorar los síntomas y pueden decir, no, no puede ser fibromialgia porque es hombre. Entonces le van mm, a diagnosticar otra cosa. ¿Sí? ujú, ujú, Son quizás las dos cosas que podríamos decir. Y el otro, que no tenemos manera de decirlo, es que pudiera tener que ver algo el ambiente hormonal distinto que tenemos hombres y mujeres. Y en esto, una cosa que pudiera apoyarlo es que muchas mujeres, cuando van a tener la menstruación, tienden a tener dolores generalizados, muchas veces mm. a la fibromialgia. ¿Sí? Ok, ok, y justo era lo que le quería preguntar. ¿Hay alguna edad en la que suele presentarse este trastorno o a partir de qué edad esto se puede presentar también en niños? Hay una edad fija, pero generalmente empieza a ocurrir después de la adolescencia o después de Mm, los 18, 20 años, ujú, y durante toda la vida adulta, y empieza a declinar un poquito después de la menopausia, ¿sí? Sin mm, desaparecer, ¿sí? ujú, ujú. Ok, ok. Y yo, bueno, ahorita nada más para pausar rapidísimo al público, recordarles que ya empiecen a mandarnos sus preguntas porque en unos minutos vamos a pasar a ellas, entonces para que todas las dudas que tengan nos las hagan saber. Y bueno, yo quería preguntarle, doctor, si pudiera platicarnos de algún caso o de cómo ha sido su experiencia en el consultorio frente a estos pacientes. Por ahí comentaba un poquito lo frustrante que no solamente es para el paciente el no saber lo que tiene, sino también para el médico, ¿no? De no, Claro. no encontrar como tal algo objetivo en estudios donde se vea, ¿no? Entonces, que nos platique un poquito de su experiencia. Bueno, sí, yo, bueno, les puedo decir que yo cuando terminé mi especialidad de reumatología, durante algunos años me dediqué a la reumatología clínica, a ver pacientes, ya desde hace muchos años no lo hago, me dedico a la investigación completamente. Sin embargo, cuando empecé en esto, y voy a hablarles un poquito de hace años, en 1979, sí, ya hace bastante tiempo de esto, el siglo pasado. Yo cuando terminé mi especialidad de reumatología, me fui como reumatólogo a Hermosillo, Sonora. Y ahí recuerdo muy bien un caso de una enfermera del hospital, en donde yo trabajaba, el Hospital del Seguro Social, la clínica, el Hospital General de Zona de allá, de Hermosillo, que esta enfermera llegaba a consulta con dolores, pero que eran tremendos, eh, Mm, y que al revisarla no encontraba yo nada, no explicaba nada, y pedía exámenes de laboratorio y todo era normal. Sí, 1979 todavía no estaba bien definida la fibromialgia. ujú, Sí, ujú. y obviamente ella decía, bueno, tengo todo esto, necesito una incapacidad. Y créanme, hasta me da pena porque nunca acepté que ella estaba
adecuada para recibir incapacidad, puesto que no había nada tangible. Que mostrara. Sí, yo decía, me duele acá, vea cómo tengo hinchado, y no había nada hinchado. Era la percepción de ella, la hinchazón. Sí, total, que yo ya una vez que pasó tiempo y que supe todo lo que era esto, me puse a leer y en retrospectiva. Ese era un cuadro típico de fibromialgia. Los dolores, la falta de hallazgos clínicos, la personalidad de ella demandante, una gente que me exigía la incapacidad de una manera, pero muy, muy contundente, y la edad de una mujer de alrededor de 37, 38 años, era claramente un cuadro de fibromialgia. ¿Y merecía incapacidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, puesto que era una gente que necesitaba atención, necesitaba que entendieran su problema, necesitaba que alguien la pudiera aconsejar, darle un tratamiento adecuado, y lamento mucho en ese tiempo que no hubiera habido la forma de hacerlo, tanto desde el punto de vista mío, como desde el punto de vista mi comunidad médica, que no tenía estos síntomas bien caracterizados y bien clasificados como un padecimiento. ¿Sí? Qué buen ejemplo, y creo que puede ayudar mucho a la gente que nos está viendo, porque seguramente, así como esta enfermera, ellos también deben de sentirse un poco, porque me imagino que debe ser agotador y angustiante ir de un doctor a otro, ¿no? Tratando de encontrar como esto tangible, y que pues por más que tratan de hallar algo, pues no hay, y debe ser muy frustrante. Entonces, justo ahora por eso entiendo un poquito lo que decía de la importancia de un tratamiento psicológico y un tratamiento psiquiátrico. Y otra cosa es que la mayoría de los médicos no tienen bien concientizado esto. Sí, los reumatólogos son probablemente los que más están enterados de esto, puesto que los síntomas son síntomas de tipo reumático, ¿sí? Aunque no es una enfermedad típica reumática, porque las enfermedades reumáticas se caracterizan por inflamación o degeneración tangible en distintos sitios del cuerpo. Esta enfermedad son dolores similares a los reumáticos y deben caer con un reumatólogo. El problema es que caen con otros médicos, y estos médicos muchas veces, no siempre, pero muchas veces, no saben enfrente de qué están, ¿sí? Ese es un problema que tienen. Ok, qué fuerte, ¿no? La importancia también de un médico que sepa, pues no solamente atender desde lo médico, sino también el acercamiento con este paciente, ¿no? Y ahora usted comentaba, bueno, los dolores, ¿no? Y yo quiero preguntarle, ¿qué tanto se ve afectada la funcionalidad del paciente? O sea, estos dolores, ¿qué tanto imposibilitan al paciente a seguir con su día a día? O sea, desde aspectos, o bueno, desde área social hasta área laboral, vamos a pensar. En teoría no deberían afectar grandemente, puesto que son dolores que se sienten, sobre todo cuando el paciente se acaba de despertar, ¿sí? Sobre todo que no lo dejan dormir bien, entonces no es tanto el dolor, sino el cansancio por no haber dormido bien, ¿sí? El paciente no pierde la fuerza, no pierde su habilidad para hacer cosas, sin embargo, pierde la concentración, está pensando en su problema y hay que desviarlo de ahí. Sí, eso es importante. Hay que llevarlo a entender el asunto, y hay que llevarlo a que busque una forma de salir adelante. Y eso es la habilidad de un médico, la habilidad de un psicólogo, la habilidad de su médico tratante y la habilidad del psiquiatra incluso, ¿sí? Y los medicamentos, por supuesto, que Okay. ayudan mucho a esto. Y justamente, bueno, ahora le quiero comentar, bueno, comento a la audiencia también, que los resultados de la pregunta inicial de si alguien padece fibromialgia, tuvimos
El 72% respondió que sí padece fibromialgia y el 28% que no. Entonces, bueno, creo que pues tenemos bastante gente aquí con este padecimiento, entonces supongo que todo esto de lo que hemos hablado les va a resultar pues de mucha utilidad. Y bueno, ya vamos a pasar ahora a las preguntas del público. Claro, Entonces, sí, me interesa mucho oír lo que piensan y lo que sienten y ojalá pueda yo darles alguna respuesta adecuada. Sí. seguramente lo que usted conteste será lo que el paciente o bueno, lo que la gente que está aquí necesita escuchar. Entonces, aquí tenemos a Flor Gismondi. Buenas tardes, me diagnosticaron hace 5 meses fibromialgia. Tengo 30 años. Tengo todos los síntomas de la fibromialgia y cada día peor. Me arde mucho la piel como si la tuviera quemada. Tengo todos los problemas físicos y cognitivos. Pero, ¿cómo sé que no es esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple no causa dolor. Entonces, definitivamente, si no hay problemas de falta de fuerza muscular, si no hay problemas de que pierde la capacidad de tener, por ejemplo, un brazo, que deja de mover una mano bien o que le falta fuerza o que se cae porque una pierna no tiene, no es esclerosis múltiple. Ahora, sí es cierto, los síntomas que ella describe son claramente de fibromialgia y lo importante, muy, muy importante, es que no sé quién sea su médico, pero que si no es un reumatólogo, por favor que la canalicen con un reumatólogo, porque si el reumatólogo no la puede tratar suficientemente, va a pedir apoyo psiquiátrico, psicológico, y eso seguramente, aunado a los medicamentos que mencionaba yo al principio, la van a ayudar. No tengo duda de que la pueden ayudar, pero lo importante es que esté en manos de alguien que entienda cuál es el problema. No solo que lo diagnostique, sino que entienda cómo manejarlo. ¿Sí? Ok, perfecto, doctor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es Ani Farías Telio. ¿Qué opina del uso del aceite de cannabis? ¿Y esta enfermedad se puede contagiar? Mi esposo siente los mismos síntomas desde que empezó a dormir conmigo. Dormimos separados casi por 10 años por cuestiones de nacimiento de mis 3 hijos. Bueno, definitivamente no se contagia. Sin embargo, hay cosas que uno no explica, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que están embarazadas y el que tiene síntomas de embarazo es el hombre. ¿Y por qué pasa eso? Totalmente sugestión. Yo creo que es lo que es. Sí, entonces, no se contagia. Ahora, cannabis, pues es probable, no he visto estudios que digan que sirva, pero la cannabis tiene efectos analgésicos, tiene efectos tranquilizantes sobre el sistema nervioso central, puede ser que sea útil. No es útil, por lo menos, sí, sí se va a ir relajada, etcétera. Entonces, no puedo decirle porque no conozco estudios de cannabis. ¿Sí? Es un buen analgésico, es muy bueno para tratar el dolor crónico, es muy buena para tratar dolor asociado a cáncer. Es probable que también sirva en fibromialgia. ¿Sí? Ok. Ahora sigue la siguiente pregunta, que es Yolanda Flores. ¿Cómo saber si es fibromialgia o la columna? O sea, me imagino que algún tema son generalmente o en la columna. Es muy raro que los dolores de columna sean el tórax, ¿sí? En la parte que va del cuello hasta donde terminan las costillas. Entonces, estos dolores generalmente son dolores que le dan a uno cuando duerme chueco, cuando esos dolores se pueden causar adormecimiento y se corren, si es en el cuello, hacia las manos,
Si es en la columna lumbar, en la cintura, se corren hacia las piernas. Hay sitios claramente definibles dependiendo del nervio que esté afectado, pero muy importantemente, cuando es la columna, en un estudio de radiología, en un estudio de una tomografía o una resonancia magnética, se van a encontrar alteraciones estructurales que van a explicar el problema, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Y además, generalmente, el paciente no tiene angustia, no tiene problemas cognitivos, no tiene otros problemas asociados como es la fibromialgia. Entonces, por esto generalmente se puede distinguir con cierta facilidad. Ok, perfecto. Ahora tenemos otra pregunta de Adriana Delfín. A mí me mandaron pregabalina, ¿por cuánto tiempo? A mí me mandaron pregabalina, ¿por cuánto tiempo es recomendable? Porque yo ya llevo casi 2 años tomándola. Bueno, si le está funcionando, que la siga tomando, no hay un límite establecido para esto. Su médico debe saber cuándo quitarla, si es que hay que quitarla, pero si eso la tiene bien, yo no lo quitaría, porque eso puede hacer una diferencia en la calidad de vida enorme. ¿Sí? Entonces, yo no me preocuparía por eso. Sí. Ok. Kika Navarro pregunta, quisiera saber los efectos al tomar la pregabalina y duloxetina porque me sentí peor tomando eso. Bueno, la somnolencia que da al principio y que tarda como unas 2, 3 semanas en quitarse, es un problema. Yo no sé cuánto tiempo se sintió mal, ni qué síntomas tuvo, porque no me lo está diciendo aquí, pero esos son los principales efectos secundarios, ¿sí? Digo, hay otros efectos que, sobre todo de la duloxetina, que no vienen al caso en este momento y que se dan a muy largo plazo, ¿no? Efectos sobre todo sobre la producción de células de sangre, etcétera, etcétera, pero no son importantes para este caso, sí, sobre todo por las dosis que se usan. Ok. María Guadalupe Lascano Valerio. Doctor, ¿esta enfermedad puede causar fiebre durante la noche? Definitivamente no. Si hay fiebre es otra cosa. Ahora, hay que corroborar que es fiebre o se siente que tiene fiebre. Si siente que tiene fiebre, puede ser que sea fibromialgia. Y si es que siente y no la tiene, ¿sí? Si tiene fiebre, hay que buscar la causa. Sí. Okay. Definitivamente tiene que ser otra cosa. Aunque en los criterios hablan de fiebre, yo lo dejaría totalmente a un lado porque la fibromialgia en sí no da fiebre. La fiebre no se asocia a fibromialgia, aunque la fiebre por cualquier otra cosa puede dar síntomas musculoesqueléticos parecidos a la fibromialgia. ¿Sí? Yo tengo influenza, por ejemplo, me duele todo. Claro, el dolor de cuerpo cortado. Simplemente tengo síntomas secundarios a algo que me está causando fiebre. ¿Sí? Ok. Débora Llanas, ¿ya hay niños también diagnosticados con fibromialgia? Sí, afortunadamente no son muy frecuentes, pero sí hay niños diagnosticados. No sé cuál sea la frecuencia. No he visto estudios que nos hablen de cuántos, de cuál es en la población, alrededor del 3% de la gente en general tiene fibromialgia. No sé si en niños debe ser un porcentaje bajísimo. Sí. Ok. Clau Reynoso Ortiz, ¿es hereditario? No. A lo mejor hay una influencia cultural. Si yo tengo una mamá con fibromialgia y la mamá se queja todo el tiempo, a lo mejor yo aprendo a quejarme todo el tiempo también de lo que tengo. Sí, pero no quiere ser hereditario, es aprendido. Sí. Ok, como más por identificación, ¿no? Exacto, sí. Ok. Ana Montesino, ¿es normal que den quetiapina para dormir? Uy, no sé qué es la quetiapina, perdón. No sé qué es la quetiapina. Si quieren esta pregunta, igual
podemos contestarla después, entonces no se preocupen, no va a quedar Gracias. así. Bueno, la siguiente, a Daniel Jongetuf. Ojito. ¿La fibromialgia es incapacitante? Puede serlo. Es importante romper ese ciclo de dolor, falta de sueño, angustia, depresión, porque puede ser incapacitante. Aunque físicamente el paciente se vea bien, los síntomas pueden impedirle hacer el trabajo, sobre todo si es un trabajo que requiere concentración importante, sobre si es un trabajo que requiere actividad física importante, puede ser incapacitante. ¿Sí? Lupus RT es una enfermedad hereditaria. ¿Cómo poder prevenirla? ¿Y las emociones causan o agudizan más los dolores? Bueno, ya había respondido que no es hereditaria. Prevenirla, pues no hay manera de saber quién va a tener esto. A lo mejor habría que hacer estudios de personalidad, porque la personalidad tiende a ser característica y las emociones definitivamente sí causan o agudizan los dolores. Y los dolores mismos afectan las emociones. Entonces, sí. Okay. O sea, podemos entonces pensar que, digamos que el principal causante de esta enfermedad, por lo que ahorita se entiende o lo que se ha estudiado, es por un factor psicológico, psicodinámico. Definitivamente es lo que parece, sí. Okay. Ahora, el tiempo a veces nos demuestra que estamos totalmente equivocados, aunque aquí no parece que lo estemos. Les puedo hablar de ejemplos en la historia de la medicina, sí. Por muchos años, la úlcera péptica, la úlcera gastrointestinal, duodenal o gástrica, se consideró una enfermedad en la cual la ansiedad hacía que produjéramos mucho ácido en el estómago, eso nos generaba una úlcera. Bueno, hoy sabemos que la úlcera péptica es una enfermedad causada por un agente infeccioso, una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Aún así, los aspectos emocionales, la ansiedad, la exacerban, porque al estar ansiosos producimos más ácido. Al haber más ácido, el Helicobacter está más contento en el medio e infecta más ese sitio, pero además se activan las enzimas que son las que degradan nuestras proteínas y causan el daño que produce la úlcera, ¿sí? Entonces, digo, hay una combinación de una infección con una parte emocional, aunque lo más importante es la infección, ¿sí? Ok. Y en este caso es bueno, ¿no? Ahora lo contrario, ¿no? Sí. Ahora, perdón, estoy haciendo las cosas lo más simple posible, ¿sí? Es bastante más complejo todo lo que estamos hablando. Estoy tratando de hacerlo lo más entendible posible para la generalidad de la gente, ¿sí? Es muy posible que si alguien tiene conocimientos médicos o científicos diga, bueno, qué simplista es lo que está diciendo, ¿sí? Sí es muy simplista, pero es la única manera de hacerlo entender de una manera muy clara, ¿sí? Claro, sí, no se preocupe, al contrario, justo es la intención de pues, los webinars, ¿no? Que no es una conferencia médica, ¿no? Es pues un espacio donde se plantea un tema, se habla, pero para que el público pues pueda conocer un poquito más, ¿no? Y creo que hasta ahora todo lo que he explicado, bueno, nos ha dejado... Ojalá esto sea útil para la gente y sepan buscar algo, algo que les lleve a aliviar y a mejorar estos síntomas, ¿no? Seguramente. Bueno, entonces vamos a continuar con las preguntas del público. Sonia Zamora, buena tarde. ¿Qué es lo más recomendable para el dolor y para el insomnio? Bueno, para el dolor, voy a empezar por el insomnio. Para el insomnio ayuda mucho la pregabalina, la gabapentina, la duloxetina, incluso pueden tomar a veces medicamentos que se utilizan para el sueño, cosas tan simples como la difenidramina o la clorfeniramina, que son antihistamínicos, por ejemplo, el Benadryl, el clorotrimetón, son esos, ayudan a dormir un poquito más, o bien cosas un poquito más como el tafil, etcétera, etcétera. Pero
la misma gabapentina y la pregabalina ayudan a dormir mejor. Y además, si duerme uno mejor, va a disminuir el dolor, ¿sí? Pero además, los analgésicos son útiles. El paracetamol, ya lo había mencionado yo al principio, el tramadol es muy útil para esto. Entonces, esto es, y la otra cosa es tratar de relajarse, tratar de buscar una forma, meditación incluso puede ser útil. Muchas cosas de ese tipo deben ayudar al paciente, ¿no? Ok, perfecto. Luz Gasca. Leí que están viendo que la fibromialgia tiene un factor autoinmune. ¿Qué tan real es eso? No, eso es erróneo. Si hay autoinmunidad, no es fibromialgia. Si hay autoinmunidad, es lupus o artritis reumatoide y los síntomas se parecen a la fibromialgia. Pero no, digo, se publican muchas cosas. No quiere decir que todo sea cierto, ¿sí? Están publicadas las profecías de Nostradamus. Digo, son profecías que, digo, si alguien le busca, va a decir aquí se cumplieron, pero reales, ¿no? Las profecías no son reales. Sí, sí. Ok. Mariana Rojas, desde hace tiempo me han salido en análisis de sangre unos anticuerpos antinucleares anormales en grandes cantidades. ¿Esto se relaciona con la fibromialgia? Bueno, puede dar síntomas que sugieran fibromialgia, pero si hay anticuerpos antinucleares en cantidades elevadas, hay que ver a un reumatólogo, pero ya, porque puede haber una enfermedad autoinmune, ¿sí? Y eso no es fibromialgia. Son síntomas que se parecen a la fibromialgia, pero hay algo que la explica. Y eso hay que encontrar qué es, ¿sí? No necesariamente que va a ser tratable, pero por lo menos entender lo que está pasando y que los síntomas los puedan tratar. Y se trata un poquito diferente. Un antiinflamatorio va a ayudar a este paciente, a diferencia de una persona que no tiene estos síntomas, en donde el antiinflamatorio no va a ayudar, ¿sí? Antiinflamatorio me refiero a cosas como el naproxeno, la indometacina, el celecoxib, el meloxicam. Estoy diciendo los nombres genéricos, no los nombres comerciales, ¿sí? Ok. Magnolia Moreno Cervantes. ¿Cuál es su opinión acerca de la terapia neurológica llamada estimulación magnética transcraneal? Bueno, voy a opinar sin ser un experto, porque estos son los neurólogos los que lo hacen. Aparentemente es muy útil para dolor crónico de distintos tipos. Yo no me sorprendería de que ayude a los pacientes con fibromialgia, ¿sí? Pero realmente prefiero no dar una opinión fuerte porque no es mi área, ¿sí? Ok. Justo, bueno, para esta persona que nos hizo esta pregunta y si a las demás, al público que le llegue a generar duda esta pregunta, tenemos un webinar acerca de la terapia transcranial, entonces por si quieren aprender un poquito más del tema y de hecho en Carrachi, Aprender yo, sí. pues también si quiere verlo, doctor, Sí, porque la verdad es que estuvo muy bueno y de hecho ahí en Carrachi tenemos especialistas que se dedican a dar este tratamiento. Entonces, bueno, pues los invitamos a verlo. Bueno, la siguiente pregunta, Gaby Méndez. Doctor, ¿por qué se siente tanto escalofrío con la fibromialgia? No es habitual que sientan escalofríos. Si hay escalofríos, es probable que tengan fiebre. Hay que medirse la temperatura, ¿sí? Ok. Marce Mond, ¿se puede confundir la fibromialgia con la neuropatía diabética? En general no, porque la neuropatía diabética es localizada. Puede ser en una pierna, puede ser en el abdomen, puede ser en una víscera, en el intestino, puede ser en un brazo. La fibromialgia es generalizada. Duele músculos por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, de esa manera puede uno distinguirla, sí. Ok. Adriana Delfín,
¿Qué tipo de alimentación es importante llevar a cabo o eliminar al tener esta enfermedad? Ninguno, no tiene nada que ver con la alimentación. Ok. Digo, si tienen algún problema distinto que requiera alimentación específica, que suprima un problema, tienen que hacerlo, pero eso no tiene que ver con la fibromialgia. Ok. Por ejemplo, ahora pensaba, hace rato uno de los síntomas que mencionó fue por ahí gastrointestinales, ¿no? Entonces, no sé si por ahí a lo mejor venga un poco la pregunta. En caso de presentar algo, no sé si diarrea o dolor. Claro, les podría quitar los síntomas de la colitis nerviosa, que es muy común en México, ¿sí? Y que es muy común entre mujeres, sobre todo, pero no quiere decir que les vaya a quitar los síntomas musculoesqueléticos de la Ujú. fibromialgia. Es posible, pero no hay ninguna certeza de que esto vaya a ocurrir, Ok, ¿sí? ok. Ángela Mendoza Púa. ¿Es de la patología despertar con más manos engarrotadas? Engarrotadas las manos, generalmente no, aunque sí dolor intenso, sobre todo al despertar y tardar en poderse mover. Si las manos están engarrotadas, si han estado engarrotadas por mucho tiempo, valdría la pena ver a un reumatólogo, que le pidan estudios, como les digo, de que indican si hay inflamación o no, si hay sedimentación globular acelerada. Sí, probablemente no me entiendan de qué estoy hablando, pero es uno de los datos. Y el otro se llama proteína C reactiva, y esta está elevada. Nos está hablando de que hay un problema inflamatorio de fondo. Y Mm, esto, con manos engarrotadas, podrían ser fases preliminares de una artritis reumatoide, ¿sí? ok, ok. Pero hay que hacer más estudios y el médico puede explorar las manos y ver si hay inflamación. A veces uno no se da cuenta de que hay inflamación, pero al tocarla uno puede percibir que hay inflamación, de que está un poquito hinchado, de que está un poquito caliente, ¿sí? De que disminuye la fuerza, que se le caen las cosas de las manos, ¿sí? Etcétera, ¿sí? De que duelen otras articulaciones, pero articulaciones, no necesariamente músculos, rodillas, tobillos, muñecas, codos, hombros, ¿sí? Ok. Elena Tusmay pregunta, a mí me trata un médico internista y es el único que me diagnosticó con enfermedad psicosomática de fibromialgia. Aún así, ¿tengo que cambiar a un reumatólogo? Tener que cambiar, ¿no? Si el internista es bueno, adelante, pero si no está mejorando y si no hay un buen entendimiento con el médico, valdría la pena consultar al reumatólogo. No necesariamente cambiar, pero si está bien con el médico, ¿para qué cambiar? ¿Sí? Yo creo Ok. que si uno está bien con su médico, no hay que buscar otro. Ujú, ujú. Ángela Mendoza Púa. Doctor, a mí me hicieron una pensión lumbar y salió que tengo abundante linfocito maduro. ¿Esto a qué se debe? Bueno, eso habla de que hay alguna inflamación puede ser meninges, puede ser los nervios, no sé qué síntomas tiene, entonces no puedo decirle a qué se debe, pero tiene que ver a un neurólogo, ¿sí? El neurólogo le va a poder decir, podría ser esclerosis múltiple, podría ser una enfermedad de Guillain-Barré, si es que tuvo alguna infección previa, pero si no me da más datos, es muy difícil para mí poder decir a qué se debe, ¿sí? Ok. Vi que ya había puesto por el apellido, creo que ya había puesto otra pregunta esta persona, entonces quizá Ujú. pueda poner otra pregunta con un poquito más de datos. Ok, ok. Yoseli Ceballos, ¿por qué se sufre cistitis con la fibromialgia? Muy buena pregunta, no sé, pero muchas veces la angustia le hace a uno tener que ir a orinar seguido. Mm, Entonces, no es seguro que sea cistitis. A lo mejor lo único que es urgencia de micción, ¿sí? Que se asocia a cistitis,
pero que no necesariamente es cistitis. Ahora, si le encontraron datos de inflamación, entonces puede ser que tenga una infección y esa infección le esté causando inflamación y síntomas que se parecen a la fibromialgia. Entonces, habría que ver si realmente es cistitis o son síntomas urinarios de origen nervioso, ¿sí? Psicosomático. Ok, ok. Lufis RT, bueno, ya igual también ya nos había preguntado, bueno, le había preguntado, ¿la fibromialgia provoca que suban los niveles de triglicéridos y colesterol, aunque se lleve un control en la alimentación? No, la respuesta es no, nada que ver. Ok. Y bueno, esta va a ser nuestra última pregunta y ya pasaremos a conclusiones. Fátima Alfaro, ¿el dolor se quitará por completo en algún momento de la vida? Eso es lo ideal. En muchos pacientes se logra. Se requiere una colaboración importante entre médico y paciente. Se requiere una comprensión de lo que está pasando, ¿sí? Y sí se puede llegar a quitar. Lamentablemente no siempre ocurre, ¿sí? Pero sí se puede llegar a quitar. Ok, bueno, tenemos una pregunta más, y es de Iris Angélica Cabrera. Buenas tardes. Yo estoy diagnosticada por un reumatólogo como artritis reactiva y síndrome de Sjögren. Tengo muchos dolores desde los 16 años y en el 2020 tuve COVID en julio. Y a raíz de eso, los dolores se han disparado desde cuello hasta pies. ¿Puede ser combinado artritis y fibromialgia? No, no es fibromialgia, lo que tiene es síntomas debidos a la artritis reactiva. La artritis reactiva es una inflamación de las articulaciones que da después de haber tenido una infección por cierto tipo de bacterias, por ejemplo, salmonela, por ejemplo, Campylobacter, que es una bacteria que contamina el pollo frecuentemente, ¿sí? Y otros más, Shigella, por ejemplo. Y el síndrome de Sjögren es una enfermedad reumática autoinmune. Y luego, si tuvo COVID y tiene síntomas después de COVID, lo que tiene es un COVID crónico. En inglés le llaman long COVID o COVID a largo plazo, ¿sí? Y habría que estar viendo a alguien que le ayude a uno a controlar los síntomas. No es fibromialgia, ¿sí? Ok. Que Pues, parece a la fibromialgia, pero no es. ok. Bueno, doctor, pues vamos a tener que parar por aquí. Sí, ya tengo que, y me da mucho gusto haber estado con ustedes. Espero haber ayudado y haber por lo menos despertado inquietudes que ayuden a la gente a mejorar y a buscar el camino adecuado para encontrar una solución a su problema. Claro, seguramente fue así, doctor. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su valiosa información. Igual agradecemos al público por su interés, por las preguntas, que siempre las preguntas hacen que el webinar se vuelva mucho más dinámico, ¿no? Que podamos aprender un poco más. Y todas las preguntas que hayan quedado sin responder, después al finalizar el webinar se van a contestar cada pregunta. Y les recordamos que tenemos nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook y YouTube es @Grupo Médico Carracci, Instagram es GM Carracci y Twitter Carracci. Y también tenemos nuestros teléfonos, ahí pueden contactarnos. Y bueno, también queremos agradecer a nuestro equipo de producción, Viga y Día, y felicitar a Toño, que también forma parte de nuestro equipo, porque hoy es su cumpleaños, entonces muchas felicidades, Toño. Y bueno, pues los invitamos al siguiente webinar, que va a ser dentro de 15 días, es el jueves 10 de febrero a las 6 de la tarde. El tema será anunciado en nuestras redes, como siempre en Facebook y Instagram ponemos el tema que se tocará ese día. Entonces, pues bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho de este webinar. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes y pues que tengan muy bonita tarde. Gracias por la invitación y estoy a sus órdenes.
Que esté muy bien, doctor. Gracias, gracias. Hasta luego.